14 de marzo, que en realidad, bueno, el 14 se supo esta noticia, triste, lamentable noticia, y este es un cumpleaños. Vamos primero por el cumpleañeros, el señor Michael Muir, más conocido como Mike Muir, el mítico, icónico, fabuloso, carismático frontman de Suicidal Tendencies. No se crean que no tengo discos de Suicidal. Acá aparece, bueno, el gran Mike Muir, que es uno de los responsables. Se le atribuye ser los padres de alguna manera del hardcore, del crossover, de esa mezcla de punk, de metal. Bueno, Suicidal Tendencies es una banda que realmente marcó tendencia, que estuvo la semana pasada tocando acá en el Teatro de Flores, acá no en Santa Fe, sino en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y hoy nos enterábamos de la partida de Philip Anthony Campbell, el gran Phil Campbell, guitarrista histórico de Motörhead, no el fundador, no estuvo en la formación original, obviamente, pero es el guitarrista que tal vez la mayoría vamos a recordar, el que más estuvo en la banda desde el 84, que ingresa junto a Wurzel. Se había armado ahí un bloque de dos guitarristas, como no había tenido antes Motörhead. 10 años después, 11 en realidad, se va Wurzel y queda solo Phil Campbell, hasta la partida del gran Lemmy, hasta Bad Magic, que fue el último disco de Motörhead. 31 años en la banda. Bueno, acá está Mikkey Dee, también histórico. Nos enterábamos hoy por las redes, a través de su familia, que venía siendo aquejado por un mal y bueno, no pudo sortear una operación que se le hizo, un postoperatorio, así se dice, y ayer partió y hoy se conoció la noticia. Nació en 1961, el 7 de mayo, en Gales. Bueno, y hoy nos enterábamos a los 64 años de la partida acá del gran Philip Anthony Campbell, Phil Campbell, el gran Phil Campbell, como decía. Y bueno, Mike Muir, disculpe Lemmy, Mike Muir lo muestro acá con Psycho Maiko, este proyecto que a mí me encanta. Este disco no tuvo mucha repercusión, buenas críticas, a mí me encanta. El Lost My Brain Once Again, perdí mi cerebro una vez más. Bueno, y este es Still Psycho After All These Years de Suicidal, grandes éxitos. Que está I Shot the Devil. Esta canción originalmente, que sale en el primer disco de Suicidal en 1983, se llamaba I Shot Reagan, al vaquero, ese nefasto presidente de Estados Unidos. Y bueno, obviamente le cayó. La primera tirada del disco sale con I Shot Reagan, yo le disparé a ese personaje, sería la traducción. Bueno, yo le disparé a Reagan, esa sería la traducción literal. Y bueno, obviamente cayó la censura, le dijeron esto no puede quedar así, y cambiaron el Reagan por Devil, o Diablo, es más o menos lo mismo, pobre Diablo en realidad, que lo comparen con Reagan. Y quedó I Shot the Devil, y es una canción que después aparece en este compilado, que tiene los clásicos, Suicides and Alternative, que también se la consideró, una instigación al quitarse la vida, eso quería decir. Bueno, todas cosas totalmente fuera de lugar. Institutionalize, este es un temazo. Con esta canción lo descubrí a Suicidal. Este tema apareció en División Miami, y también en un capítulo, si no me equivoco, aparece Mike Muir, y eso le provocó que algunos de sus fans de la primera hora, más acérrimos, dijeron no, se vendieron, y nada que ver. También fueron víctimas de la censura, pero sin embargo es una de las bandas más importantes surgidas en Venice, en California, de donde es oriundo Mike Muir, que mezcló también el skate. Mike Muir es un fanático del skate, de hecho su hermano mayor, Jim, es un famoso skater. Ya voy a leer algo que salió en la revista Rock and Pop de fines del año 88, hablando del skate y específicamente de Mike Muir y de su hermano Jim. Además, enemigo acérrimo
él, al mando de los Suicidal, de este ente, no sé cómo llamarlo, el Parental Advisory, este método de censura que a través de la esposa de un gobernador y vicepresidente norteamericano, creo que era Tippi Gore, generó este método de censura que aparecía en los discos que decía Parental, acá, justamente acá, en este de Suicidal aparece. Parental Advisory es como advertencia para los padres, explicit lyrics, letras explícitas, chocolate por la noticia, para este órgano censor, que no sé si existe todavía. Bueno, ellos, sobre todo Mike Muir, fue un feroz combatiente de este órgano de censura. El 8 de marzo tocaron acá en la Argentina nuevamente, habían venido en el 2024, el 8 de marzo, como previa a su cumpleaños, número 63, el de Mike Muir, se presentaron junto a Madball, otra leyenda del hardcore, por primera vez juntos en el Teatro Flores. Tremendo. Y bueno, Suicidal tiene también I Saw Your Mommy, que es otro temazo. War Inside My Head. War Inside My Head. Possessed. Bueno, I saw Your Mommy. Las canciones que más me gustan son I Saw Your Mommy, Institutionalized y justamente War Inside My Head. Temas para mí tremendos. Hablaba justamente de la pasión de Mike Muir. Bueno, acá está esta revista Rock and Pop, medio desvencijada, pero está. El 29 de diciembre de 1988, 40 australes salía, y acá un muy interesante artículo sobre el skate y el rock. Todo comenzó en Frisco, se habla de Yellow Biafra, es skater. Y obviamente no pueden dejar de lado a Suicidal Tendencies, porque si no, no sería completo el informe. Dice respecto a esto Mike: el skate es algo que tiene mucho que ver conmigo desde hace mucho tiempo. Mi hermano era uno de los Zeta Boys y no más tarde estuve en los Dykers. Se refiere al team de skaters. Su hermano formaba parte, para los fanáticos del skate seguramente saben de qué hablo. Yo sinceramente no manejo ese mundo, pero los Zeta Boys es, por lo menos por comentarios de personas afines, no, aficionadas al skate, son palabras mayores. Además decía en este informe Mike Muir: a nosotros nos dan muy duro con eso de estrella de rock vendido, por esto de que aparecieron en División Miami y toda esa bola. Es el abuso del que sos víctima cuando te haces popular. Lo cierto es que muchas bandas dicen que jamás dejarían que sus temas se pasaran por la radio. Está bien, también ahí aparece esa cuestión de vendido, de que hizo tal cosa. O sea, un artista quiere que su arte llegue a la mayor cantidad de personas. Además no hacen pop, no hacen cosas. Estos señores siempre hicieron hardcore, hardcore punk, hardcore skate, crossover, como quieran llamarlo. O sea, nunca cambiaron su esencia. No sé por qué tanto ataque. Y bueno, y ayer, como decía, se iba este gran músico, que acá lo muestro también en el Overnight Sensation de Motorhead del 96, Phil Campbell, músico que estuvo hasta el final, hasta que Lemmy se fue en diciembre del 2015. Como decía, la familia emitió un comunicado a través de las redes en donde comenta este hecho triste, muy triste, de la partida de Phil Campbell, músico nacido, guitarrista, gran guitarrista, que fue el soporte necesario a nivel guitarrístico, por así decir, de Motorhead, con Mickey o Mikey D, como se pronuncia, estuvieron ahí. Bueno, Wurzel. Es muy loco porque cuando se va el guitarrista al cual reemplaza, que en realidad es reemplazado por dos guitarristas, Brian Robertson, que grabó solamente un disco en Motorhead y un disco en vivo. Bueno, parece que Wurzel era el apuntado, pero gustó también como tocaba Phil Campbell y bueno, Lemmy le dijo: vengan los dos.
por 10 años, 11 en realidad, estuvieron juntos. Wurzel se va en 1995. De hecho, ya en Overnight Sensation no aparece Wurzel, ya está solamente Phil Campbell. Y estuvo hasta el final, como decía, hasta 2015, que ahí obviamente se bajó, se terminó Motorhead, porque ya no está más Lemmy, una razón más que obvia. Entró en 1984, Phil Campbell, como decía, estuvo desde No Remorse, disco de ese año que salió en septiembre del 84, hasta el último, Bad Magic, del 2015, que se publicó un par de semanas antes de que partiera Lemmy de este plano. 17 discos grabó con Motorhead, fíjense, toda una vida. Nació en Pontypridd, creo que se pronuncia así, Pontypridd, en Gales, es galés. De hecho, hay una entrevista en Madhouse, acá, bueno, yo muestro la Madhouse porque siempre hubo muchas notas a Motorhead, muchas a Lemmy, pero también a Mickey o Mikey B y también a Phil Campbell. Y en una comentaba justamente Lemmy que Phil siempre vivió en Gales, se iba moviendo para, bueno, cuando ensayaban o los festivales, los shows y demás, pero siempre su residencia estuvo en Gales. Formó parte de Persian Risk en el año 79, antes de ingresar a Motorhead, y luego de Motorhead formó Phil Campbell and the Bastard Sons junto a algunos de sus hijos. De hecho, The Bastards o Bastards fue el primer nombre de Motorhead. Y en 2019 Phil publicó su único disco solista, All Lions Still Roar, con algunos invitados especiales. No sé si le suenan Rob Halford, Alice Cooper, Dee Snider, no sé si le suena de algún lado. Invitados especiales. Y hay una anécdota muy curiosa, muy interesante. A los 12 años, en el año 1973, cuando estaba metiéndose en el mundo del rock, siendo un adolescente, Phil Campbell fue a un show de Hawkwind, así se pronuncia, la banda en la que estaba Lemmy, previo a Motorhead, y Lemmy le firmó un autógrafo. ¡Qué loco! 11 años después, las vueltas de la vida, ese pibe al que Lemmy le firmó el autógrafo estando en Hawkwind, antes de que se arme Motorhead, iba a terminar siendo el guitarrista de Motorhead. Que de hecho Motorhead, el nombre viene de una canción que escribió Lemmy para Hawkwind, y tomó el nombre, que para mí es buenísimo, y toda la iconografía que tiene Motorhead. Tuve varias remeras, no, bueno, 2 o 3 de Motorhead, ya no me entran más, pero bueno, acá está el disco en el que está Phil Campbell, que se fue ayer, partió. Sigo mostrando acá la fotito triunfal en la Madhouse, obviamente. Un músico muy respetado, de perfil bajo, pero un elemento fundamental, un sostén necesario. Lemmy siempre habló maravillas de Phil, que era esa mano derecha que necesitaba ahí al lado en el escenario, que le daba todo ese colorido guitarrístico a la topadora, la locomotora que era y que siempre va a ser Motorhead. Y bueno, ayer partió a la noche, hoy nos enteramos de esta triste noticia. 64 años Phil Campbell. Bueno, canciones favoritas de Suicidal, de Psycho Maiko. Hoy 63 años está cumpliendo este señor, Psycho Maiko, Mike Muir. Lo fuiste a ver el 8 ahí en el Teatro Flores. ¿Qué tal el show? Contame, a ver cómo lo viste. Si sigue con... Sí, yo me imagino por todo lo que vi, sigue con esa garra descomunal. Y ¿qué canción de Motorhead, desde No Remorse hasta Overnight Sensation, con Phil Campbell, a vos te marcó, te gustó? Fuiste a verlo a Motorhead, obviamente, con Phil Campbell. Creo que Motorhead empieza a venir a la Argentina ya cuando estaba Phil Campbell. Así que bueno, seguramente quienes vieron a Motorhead en Argentina lo han visto con Phil Campbell. Recuerdos. Comentario. Me gusta, y ya que estás te suscribís al canal, que no cuesta nada, pero es una fecha agridulce, porque este 14 de marzo está cumpliendo 63 años Mr. Psycho Maiko, el gran Mike Muir.
63 pirulos, y este señor, este gran guitarrista, sostén fundamental de Motorhead, Phil Campbell, ayer nos dejaba a los 64 años, y hoy nos enterábamos de la triste noticia, pero siempre lo vamos a recordar.